Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a empezar el año con fuerza abordando un clásico, la diferencia entre Lightroom 6 y Lightroom CC. Este es un tema que ya abordé hace tiempo en el vídeo donde hablaba de la publicación de Lightroom CC y Lightroom 6, pondré el enlace por aquí en las tarjetas, pero quiero volver a este tema, primero porque la gente me lo sigue preguntando y luego porque ahora que ha pasado bastante tiempo, yo creo que 1 año y 9 meses más o menos, es un buen momento para echar la vista atrás y ver exactamente en qué se ha concretado esa diferencia entre Lightroom 6 y Lightroom CC, que eran lo mismo, pero no eran lo mismo, pero que ya lo iríamos viendo. Bueno, ahora lo podremos ver más claro. Voy a repasar primero la diferencia en precio, la diferencia en prestaciones, luego haremos una vista atrás en estas prestaciones, cómo han evolucionado y finalmente intentaremos responder la pregunta del $1.000.000, que es cuál elegir, que ya os adelanto que no tiene evidentemente una respuesta única, y después de todo esto ya podremos descansar e irnos a merendar. Bueno, comencemos ya con todas estas cosas. El precio es la parte más fácil de explicar. Si quieres Lightroom 6, pagas en este momento unos 132 euros, es el precio en España en enero de 2017, pagas 132 euros o puede que menos si tenías una versión anterior o eres estudiante, puede haber descuentos, pero pagas este importe y fin de la historia. En cambio, si quieres Lightroom CC no puedes pagar y ya está, tienes que suscribirte a los planes de pago que tiene Adobe, que ahora es como si alquilase el software más que venderlo. Mantienen esta versión que he comentado de Lightroom 6, pero todos los demás programas se alquilan, entre comillas, y el propio Lightroom tiene esta alternativa de versión CC. En el caso de querer esta versión CC, la forma más barata de obtenerlo es lo que ellos llaman, Adobe, el plan de fotografía, que consiste en pagar unos 12 euros al mes, 12,09 euros, de nuevo precio de España, enero de 2017, para tener Lightroom y Photoshop. Se entiende, si no me equivoco, que adquieres el compromiso de estar pagando durante 1 año, ¿no? Aunque pagues mensualmente, y como digo, pues es el plan de fotografía y de esta forma puedes usar Lightroom y Photoshop. Cuando dejes de pagar, pues no tienes, te quedas sin programa. Evidentemente, cuando lleves como 1 año pagando, habrás pagado un poco más de lo que te cuesta Lightroom 6, pero vas a seguir pagando y como he dicho, si dejas de pagar, pues ya no puedes usar el programa. Por tanto, ¿qué motivo puede haber para querer usar Lightroom CC y estar pagando más en vez de pagar una vez y olvidarte de todo con Lightroom 6? Bueno, pues esto lo veremos a continuación, ya que hay diferencia en lo que obtenemos con uno y con otro. Lo veremos a continuación. Yo resumiría las diferencias en 3 apartados, entre Lightroom 6 y Lightroom CC. La principal, que no hay que pasar por alto, aunque no tenga que ver directamente con Lightroom, es que si te apuntas a Creative Cloud con el plan de fotografía, como he dicho, además de Lightroom tendrás Photoshop, que a lo mejor no lo quieres para nada, o a lo mejor sí. Es una gran herramienta Photoshop y vale la pena tener en cuenta que si vas por la vía de la suscripción tendrás Photoshop. La segunda gran diferencia es que con Lightroom CC tienes acceso a las características mobile. Esto consiste en que tú puedes sincronizar fotos con la nube creativa de Adobe, o sea, puedes como hacer un almacenamiento de unas vistas previas de las fotos, tampoco son las fotos realmente, y luego verlas desde tu tablet o móvil, hacer ajustes, pasar los ajustes también otra vez al ordenador. Hablé de esto hace poco en otro vídeo y no es que sea tampoco la gran cosa, o sea, yo no creo que esto sea un gran atractivo de venta. Lo que pasa es que claro, con Lightroom 6 no lo pueden poner porque tener espacio en un servidor, pues bueno, consume recursos, requiere un mantenimiento y esto se presta más a un pago así de una cuota que no a un pago único, como es el caso de Lightroom 6. Y en tercer lugar tenemos la que yo creo que es realmente la diferencia que hay que tener en cuenta, que es que si tienes Lightroom 6 o Lightroom CC vas a recibir actualizaciones, pero con Lightroom CC vas a tener un tipo de actualización que no está en Lightroom 6.6, me acabo de inventar otro programa. Vas a tener con Lightroom CC unas actualizaciones más amplias, pero el tema es un poco complicadito. Resulta que periódicamente salen nuevas cámaras al mercado, nuevas ópticas, se encuentran fallos en el programa y cada 3 meses o una cosa así Adobe actualiza Lightroom 6 y Lightroom CC para que reconozcan los nuevos RAW, para que tenga más perfiles de corrección de lente y para corregir errores. Esto, como digo, lo tienen los dos. Pero de vez en cuando, según se les antoja, esto no tiene ningún criterio claro que yo sepa, de vez en cuando también añaden nuevas características y esto solo lo añaden a Lightroom CC. No son cosas así súper revolucionarias, ahora veremos un resumen, pero bueno, puede ser un deslizante, un botón, un panel, una historia de estas.
Esta es, yo creo, la diferencia más relevante. Cuando salieron Lightroom 6 y Lightroom CC, pues no teníamos nada claro en qué iban a consistir estas mejoras que nos prometían y que tampoco se explicó muy bien, me parece a mí, pero ahora que ha pasado el tiempo podemos hacer un viaje por el pasado y ver qué diferencias con el tiempo se han ido introduciendo en Lightroom CC que no se encuentran presentes en Lightroom 6. Vamos a verlas. Bueno, vamos a ver las novedades que se han ido añadiendo a Lightroom CC y que no están en Lightroom 6. He hecho una lista así de memoria porque no he encontrado ningún sitio donde estuviera detallado esto, así que a lo mejor se me pasa algo, pero yo creo que más o menos es lo que vamos a ver. La primera novedad que añadieron en Lightroom CC fue, dentro del panel Efectos, en revelado, el control de borrar neblina. Esto lo que hace es que en una fotografía de este tipo puedo reducir la pérdida de contraste que causa la niebla o el típico efecto atmosférico de que en la distancia no se ve tan bien. También puedes hacer lo contrario y darle un valor negativo para introducir este efecto neblinoso. Otro ajuste que se introdujo solo en Lightroom CC es el ajuste local de blancos y negros, es decir, en Lightroom 6 y Lightroom CC tenemos el ajuste de blancos y de negros en el panel básicos, pero si venimos a los ajustes locales, filtro graduado, filtro radial, filtro pincel de ajuste, perdón, tenemos también control de blancos y negros, pero esto ya solo lo tenemos en Lightroom CC, es decir, yo puedo venir aquí, pinto por aquí encima y ahora puedo manipular los blancos o los negros no en toda la imagen como hago desde el panel básicos, sino solamente en la zona donde he pintado. Y por cierto que también introdujeron este control de borrar neblina como ajuste local, que inicialmente cuando lo pusieron no estaba, también se encuentra aquí como ajuste local. Tanto Lightroom 6 como Lightroom CC tienen esta opción que nos permite combinar las fotografías para crear una panorámica. La novedad que introdujeron, ya no me acuerdo en qué versión, pero que me parece que solo está en Lightroom CC, y no sé si me va a entrar la ventana, creo que sí. La novedad es esto de deformación de límite, que lo que hace es que al aumentarlo, estira la panorámica para que rellene el hueco. No obstante, recordemos que, como ya mostré en un vídeo hace un tiempo, las panorámicas en Lightroom suelen tener fallos de alineación. Por ejemplo, mirad, aquí veo uno. Fallos que no suelen darse en Photoshop, con lo cual yo la verdad es que las panorámicas de Lightroom son rápidas y tal, si es para una fotillo de poca importancia, pero la pifian bastante en mi experiencia. Aún así, este control, que solo está para Lightroom CC, a ver si consigo reducir la vista de la imagen, no sé ahora cómo lo he hecho, vale. Esta opción, como digo, está bastante bien, la verdad, y solo está para Lightroom CC. Una novedad importante que se introdujo en Lightroom CC hace unos meses fue el nuevo panel Transformar, al cual han trasladado algunas opciones de corrección geométrica que antes estaban dentro de correcciones de lente y que ahora han tenido una incorporación que no se encuentra en Lightroom 6, que es lo que llaman Upright con guías. Esto lo que nos permite es que en vez de tener que ir tocando estos controles para intentar corregir un poco la fuga de líneas y tal, podemos venir aquí a con guías y con un poquito de paciencia, ya lo voy a hacer ahora rápido, podemos trazar una línea aquí, otra aquí que sean paralelas. Ahora Lightroom corrige, como veis, y también puedo hacer ahora líneas horizontales con el mismo fin. Lo estoy haciendo muy rápido y de hecho, por cierto, en Camera Raw esto se hace mejor que aquí porque es muy difícil poner los puntos con precisión. En Camera Raw podemos aguantar la tecla Alt para ir con precisión, aquí no, pero bueno, eso es otra historia. En todo caso, como veis, antes tenía la imagen así y ahora la tengo así gracias a esta característica de la Upright con guías, que es una novedad exclusiva de Lightroom CC. Y la última novedad de las que yo recuerdo que se han introducido solo para Lightroom CC es la vista de referencia en el módulo revelar, que viene a ser como el modo comparar, muy parecido, pero en el módulo revelar, porque antes no se podía. Esto sirve para que si yo tengo esta fotografía y quiero tenerla a la vista mientras edito esta otra para darle un look similar, puedo hacer clic aquí y ahora arrastro la foto de referencia aquí y mientras tanto aquí puedo editar esta. Puedo ahora también pues esta pasarla a blanco y negro, ir ajustando el contraste e intentar, la idea sería esta, intentar que se parezca. Es básicamente para comparar fotos, pero mientras revelamos. Se puede ver también en vertical y bueno, es una característica que, como digo, solo está introducida en Lightroom CC.
Esta es la pregunta del $1.000.000, pero antes de responderla también os sugeriría que os planteéis si a lo mejor os interesa más otro programa, porque hay más opciones como Capture One o On1 Software, creo que ha sacado también ahora un revelador de RAW, el DX Optics. Bueno, hay más programas. Lo digo porque el Lightroom, aunque sea mi opción favorita, siempre digo también que se está quedando muy obsoleto, que es cada vez más lento. No se ve que Adobe esté con muchas ganas de ponerlo al día, ojalá me equivoque, así que por si acaso contemplad todo el panorama de opciones. Si queréis optar por la vía del Lightroom y no sabéis por qué opción decantaros, lo primero es preguntaros si necesitaréis Photoshop o no. Si queréis Photoshop ya no hay mucho más que hablar, Lightroom CC con Photoshop por 12 euros y tal, y ya está, porque si no cualquier otra opción os saldría más cara. Si no necesitáis Photoshop, aquí la cosa se complica un poco. Mirando hacia atrás, no tanto, pero mirando hacia el futuro un poco más. Es decir, mirando hacia atrás ya vemos ahora cuáles son las novedades y bueno, podéis valorar si estas historias de quitar neblina, lo de enderezar las fotos, el ajuste local de blanco y negros, bueno, lo que he comentado hace un momento, si es algo que os interesa o no. Son opciones que están bien, pero para quien haga unos revelados que no sean súper sofisticados, pues bueno, supongo que se puede vivir sin esto. La parte más conflictiva viene de cara al futuro, porque no sabemos si habrá Lightroom 7 o si ya será todo Creative Cloud, y no sabemos cuándo se producirá el siguiente salto de versión importante. Es decir, si Lightroom 7 existiera y saliera, yo que sé, el año que viene después del verano, pues bueno, comprarse Lightroom 6 ahora puede ser una buena inversión, porque en el peor de los casos, como ya he dicho otras veces, ¿no?, puedes dejar que pase un año o casi, y si no te pasas al otro y mira, lo comido por lo servido, o como se diga, y tampoco pierdes tanto. Pero podría ser también que te lo compres ahora y el mes que viene salga el Lightroom 7 y a lo mejor te hacen descuento, a lo mejor si lo has comprado un mes antes no te cobran, a lo mejor sí, yo qué sé, o a lo mejor no hay Lightroom 7, te quedas ya aparcado ahí para siempre y dices, hostia, si lo sé, pues ya no me meto en el 6 y ya me paso al CC. Es muy complicado porque Adobe, que yo sepa, no ha dicho nada de sus planes futuros. Así que ahora mismo la cosa está como acabo de describir y de cara al futuro vete tú a saber. Bueno, espero que el vídeo os haya resuelto al menos la duda sobre cuáles son las diferencias y permita haceros un poquito una idea de qué os puede interesar más. Yo creo que no van a pasar muchos meses antes de que salgamos de dudas sobre los planes de Adobe, pero de momento aquí queda esta información. Muchísimas gracias por verlo, se agradecerá si le dais a me gusta, si os suscribís, si es que os interesan todos estos temas, que lo compartáis si pensáis que puede ser de interés para vuestros colegas. Y nada más, muchas gracias por haber visto este vídeo y me despido hasta la próxima ocasión.